Creí que estaba siendo precavida. Cada justificación, cada coartada, cada comunicación impecablemente adecuada había sido planeada para eludir la sanción. Me convencí de que tenía la situación bajo control y de que nadie jamás lo descubriría. Sin embargo, de repente, todo se vino abajo. Me encontraba sentada detrás de él, el caballero que había representado mi escape. No me alejé cuando su mano chocó con la mía. Me consideraba inocente, al menos eso me repetía a mí misma. Fue simplemente una charla, solo un vínculo que me hizo experimentar una sensación de vitalidad que llevaba años sin experimentar. Sonríe ante sus palabras, inclinando ligeramente la cabeza para demostrar que prestabas atención y te importaba lo que decía. Después lo observé, parado en la entrada, inmóvil como una escultura, mi esposo. La expresión de su rostro no reflejaba ninguna emoción, ni ansiedad ni desconcierto, solo mostraba una mirada indescifrable que me llenó de un escalofrío de pánico. Al sentir un dolor intenso en el pecho, mi corazón parecía quebrarse, mientras mis dedos, antes tranquilos, se separaban en mis manos. Me era imposible cambiar de posición. Mantenía sus ojos cerrados en dirección a mí, sin siquiera dirigir la mirada al hombre a mi lado. No buscaba soluciones, eso ya lo tenía claro. Un silencio denso y pausado se instala entre nosotros, disipando el bullicio del café. La risa y la mirada se esfumaron en el silencio. Solo estábamos él y yo, envueltos en un instante inevitable que nunca podíamos eludir. Abrí mi boca con desesperación, buscando encontrar las palabras adecuadas para hacerlo desaparecer. Sin embargo, no llegó nada, no hubo movimiento, no se observó, no se vio. Mil excusas se agolparon en mi mente. No es como parece. Simplemente es una amistad. Tu reacción es excesiva. Ninguna de las opciones sería efectiva, ya que él observó cómo me incorporaba ligeramente, cómo mi sonrisa desaparecía y cómo mis dedos rozaron brevemente la mano de otro hombre. Sin protección alguna, no existía una vía de escape. El individuo que estaba a mi lado comenzó a bostezar y a cambiar de postura incómodamente. Debí haber percibido el movimiento en el ambiente, debí haberme percatado de que algo estaba mal. Sin embargo, no lograba concentrarme en eso. Después de respirar pausadamente, mi esposo se giró. Salió sin decir nada, sin hacer preguntas. Alcé mi cuerpo de la silla, notando cómo ésta se aferraba con firmeza al suelo. El latido de mi corazón resonaba débilmente en mis oídos. Detente un momento. Sin embargo, él continuó sin parar. Continuaba avanzando sin detenerme. Permanecí inmóvil en ese instante, consciente de que había dañado irreparablemente algo que ya no podría ser reparado. Al principio, todo parecía ideal, ese amor que inspiraba a las personas a creer en la eternidad. Charlas nocturnas que nunca parecían ser suficientes, besos furtivos en la cocina y la forma en que sus ojos brillaban al verla entrar a una habitación. Demostraba consideración en todos los aspectos relevantes, siempre tenía presente los detalles, su tipo de café preferido, la canción que entonaba sinceramente, su necesidad de absoluto silencio para descansar. La boda resultó ser una elección sencilla, algo que fluyó de forma natural, casi inevitable. Durante mucho tiempo, todo marchó según lo planeado. Su existencia transcurría de manera estable y predecible, basada en la rutina y la seguridad. No se produjeron discusiones a viva voz, ni hubo personas que salieron perdiendo, únicamente dos individuos que se habían comprometido a ser siempre el apoyo necesario el uno para el otro. Sin embargo, después, ocurrió un cambio. No lograba precisar el momento exacto en que ocurrió. Tal vez ocurrió de manera progresiva, un deslizamiento gradual de lo que en algún momento se percibía como completamente seguro. Tras una jornada laboral agotadora, regresó a su hogar sumergiéndose en la tranquilidad de sus propias reflexiones. Las charlas que tenían se hicieron más breves y funcionales. Diseño del menú nocturno, entradas, ambiente relajado. ¿Qué tal estuvo tu jornada? La grieta cortaba la calma. La emoción inicial desapareció, dando paso a la comodidad, y más tarde a algo que rozaba peligrosamente con la monotonía. Después, allí se encontraba él. Al principio, carecía de importancia, solo era un antiguo compañero del colegio, alguien a quien no había visto en mucho tiempo.
La persona que surgió de la nada para enviar un mensaje sencillo e inesperado. Hola, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras? Sin meditar, ella contestó de inmediato, expresándose a sí misma que no tuvo importancia, solo una charla amigable, melancolía inofensiva. Sin embargo, las situaciones inofensivas tienden a evolucionar hacia algo mayor. Los mensajes empezaron a llegar con frecuencia, inundando los momentos de calma en su jornada. Logró sacarle una sonrisa y cuestionó a su esposo sobre temas que tenía tiempo sin abordar. Le hizo recordar aspectos que tenía olvidados desde hacía bastante tiempo. De manera gradual, sin darse cuenta, comenzó a dirigir su mirada hacia el nombre que brillaba en la pantalla frente a él. En su primer encuentro para tomar un café, él le confesó que se sentía inocente, solitario y con lágrimas en los ojos, como dos antiguos amigos recordando el pasado. Sin embargo, al observarlo de esa manera, al apuntarle un poco más cerca de lo debido, provocó una reacción en su interior, algo que había permanecido inactivo durante mucho tiempo. Le explicó que no estaba cometiendo ninguna acción incorrecta. Después llegaron las mentirijillas, los mensajes de texto que borraba al instante, las explicaciones que daba cuando su marido le preguntaba por qué sonreía al mirar su móvil, los desayunos que se alargaban hasta la tarde. Cada uno de los pasos parecía carecer de importancia, de escala reducida, hasta que volvió la vista atrás y se percató de la gran distancia recorrida. Llegó a la conclusión de que no era culpable, de que no estaba traspasando ningún límite tangible. Durante toda la noche, continuó dándole besos. Cada día, al partir, su marido se despedía de ella. Si lograba mantener la división entre ambos mundos, nadie se enteraría. Creía tener todo bajo dominio, al menos eso era lo que creía en ese momento. Tras su paso, la puerta principal se cerró, resonando en la quietud del hogar. Mostró dudas, sus dedos se separaban alrededor de la correa de su bolso. Hubo una sensación de cambio. El ambiente se volvía más denso, un silencio cargado de presagio, el cual anunciaba la llegada de algo inminente. Fue en ese momento cuando la observó. Sentado en la mesa de la cocina, con las manos extendidas delante de sí y los ojos cerrados. Sin enojo, sin tristeza, simplemente observando. Tuvo una ruptura en el estómago. Le pidió que regresara a casa pronto, esbozando una sonrisa y procurando que su tono de voz fuera amable. No obtuvo respuesta. No era necesario. Un temor gradual, un temor crujiente surgió en su espalda. ¿Existe algún problema? Resbaló ligeramente mientras soltaba el aire. ¿En qué lugar te encontrabas? Quedó sin aliento. Esto era algo que había anticipado, ensayando una variedad de respuestas en su mente. Al encontrarse ante él, todas las justificaciones que había ideado perdieron su valor de inmediato. Le advertí que estaba afuera con "no me engañarás". Aunque su tono era sereno, parecía ocultar algo sorprendente. Sufrió una lesión en la boca. Observé tu presencia. Sin dirigir la mirada, sin cambiar de posición, simplemente permitió que las palabras reposaran entre sí como una carga apretando en su pecho. Mostró una sonrisa forzada y nerviosa. ¿Dónde me viste? Waar de Jaben. En el establecimiento de bebidas calientes. Alrededor de su espalda se desató una sensación de pavor que avanzaba lentamente y le quitaba el aliento. Tú estuviste junto a él. No hubo cambios en su tono de voz, ni se quebró en ningún momento. Mientras permanecía serena y sosegada, tenía la sensación de que la tormenta se acercaba sigilosamente a sus espaldas. Le tocaste, te reíste, lo observaste con la misma mirada que me dirigías. Su espalda fue quemada por la inhalación. No fue un no, sino que se interrumpió. Evita ofenderme con justificaciones. Sufrió graves quemaduras. En este momento, las falsedades comunes parecen carecer de propósito. Siempre se había destacado por su habilidad para expresarse sobre cómo resolver situaciones, para transformar palabras hasta que perdieran su dureza original. Sin embargo, en esta ocasión no existía nada que pudiera ser destrozado. Permanecieron sus ojos sin luz, sin destellos. ¿Cuál es la duración? Se abrieron sus labios, mas no hubo respuesta. ¿Cuál es la duración? Volvió a hacer la pregunta,
esta vez con un tono más suave. Acarició su cabello con suavidad, un gesto lleno de significado. No es precisamente lo que tienes en mente. Mostraba una sonrisa carente de emoción. ¿Verdad? Así que descríbeme qué es exactamente. Ya que me encontraba en mi posición, me daba la impresión de que mi esposa mantenía una relación con otro hombre. Una pesada y angustiosa quietud se apoderó de su encuentro. Tenía intención de reportarlo. Tenía intenciones de deshacerse de eso. Sin embargo, en esa ocasión fue cuando se percató de que no había ninguna alternativa. Sin justificación, sin escapatoria. Solo la verdad, perversa, revelada, ineludible. La vivienda no parecía la misma. El sitio que habíamos creado juntos no transmitía más que tranquilidad y una profunda conexión sin necesidad de palabras. En ese momento, todo lo que quedaba eran muros, áreas desocupadas y la abrumadora presencia de su ausencia de sonido. No lo observó con la misma intensidad. Antes rebosantes de cariño, ahora se mostraban distantes, inalcanzables. No mostraba crueldad, no se desmoronaba, no le atribuía culpas. Habría resultado más sencillo. En cambio, se desplazaba por su existencia en común como un espectro, allí pero inalcanzable. Intentó solucionarlo. Le comunicó que estaba perdonada, que no tenía importancia, que seguía sintiendo amor por ella. Expresó todas las palabras necesarias, con la esperanza de que pudieran reparar el daño de alguna manera. Sin embargo, no confió en él. Jamás alzó la voz ni cuestionó las razones detrás de su acción. Expresó sus disculpas a viva voz, esbozó una leve sonrisa sin emoción y se mantuvo alejado. Lo que más le causaba dolor era la separación. Durante la noche, ella se acercaba a él, pero él no volvía su mirada hacia ella. Aunque su presencia física era evidente, su mente y sentimientos estaban ausentes. Durante la cena, traté de entablar una conversación con él, pero su respuesta fue breve y distante, como si fuera un desconocido dando un breve discurso. Tenía el impulso de gritarle, de arrojarle algo, de permitir que su desesperación se sumergiera de una forma que evidenciara que todavía existía una razón para resistir. Sin embargo, se contuvo. En ese momento, tuvo la certeza de que ya no lo tenía a su alcance. Al principio, los cambios se producían de manera pausada y delicada, lo bastante perceptibles para ella, pero no lo bastante notorios como para desafiarlos. Ha dejado de mandar mensajes como solía hacer, ya no hay más reuniones durante el día, no se pregunta más qué se desea para la cena, ni se envían más deseos de seguridad. Al momento de abandonar el hogar. Al poner el teléfono en la mesa sin dudarlo, ahora nunca se separaba de él. Se le dijo que estaba fantaseando, que estaba reflexionando sobre asuntos a causa suya. Sin embargo, comenzó a regresar a casa más tarde, en ocasiones sin previo aviso, sin dar explicaciones ni disculpas, simplemente en silencio. Al cuestionarle sobre su paradero, simplemente esbozó una sonrisa. Me encontraba afuera. Así concluyó todo, sin rastro de enfado ni señalamientos, únicamente esas 3 palabras y una mirada que despedazó su estómago. Por vez inicial, experimentaba la misma falta de certeza que había provocado en él. La espera, la incertidumbre al cuestionar, el temor de intuir un problema sin poder confirmarlo. Permaneció hasta tarde observando el techo aguardando el ruido de la puerta al abrirse. En varias ocasiones regresó a su hogar por la noche y se agachó en silencio. En otras ocasiones, se despertó en solitario. Su pensamiento exploró diversas opciones. ¿Tenía compañía en ese momento? ¿Había hecho el traslado ya? Su intención era lastimarla, provocarle la misma sensación de incertidumbre que él experimentó cuando lo dejó. Fue en ese momento cuando ella se percató del mensaje. Mientras se encontraba en el baño, su teléfono se iluminó brevemente sobre la mesa. Sin embargo, la duración del segundo era suficiente. Anoche resultó ser ideal. No logro sacarte de mi mente. Las palabras desaparecieron al quedar atrapadas en su garganta al exhalar. Mientras su teléfono se aproximaba, sus manos también se acercaron. Era imposible para mí siquiera tomar aire. Al regresar, intentó hablar en tono sereno. ¿Podrías decirme quién es esa mujer?
Dirigió su mirada hacia el teléfono que reposaba sobre la mesa antes de volver los ojos hacia ella. Una sonrisa cálida y amigable se dibujó en la comisura de sus labios. Finalmente comprendes ahora. El corazón latió. Estás actuando de manera intencional. Se aproximó a su cuello. No tengo la obligación de darte una justificación. Las lágrimas ardieron en lo profundo de su mirada. Le comuniqué mi decisión de perdonarte. Se marcó los brazos. Se relajaron sus movimientos con total naturalidad. De esa manera lo realicé. Ella señaló sus extremidades superiores. ¿Esto es lo que estás buscando? ¿Quieres lastimar? Su mirada fue descubierta sin destellos. Quiero que experimentes las mismas emociones que experimenté yo. Las palabras tuvieron un impacto más intenso que cualquier grito, golpe o discusión airada anterior. Creía que sería capaz de soportar la vergüenza, sin embargo, no estaba preparado para la angustia de descubrir que ya no ocupaba el primer lugar en su corazón. Sentada en la mesa, observaba la hoja blanca de papel que tenía delante. El poder de las palabras. Requería las expresiones adecuadas. Buscaba expresiones que les transmitieran su presencia, que les demostraran que seguía presente, persistiendo en su compromiso con ellos. Sin embargo, todo lo que había escrito carecía de la fuerza necesaria para deshacer sus acciones. La primera composición transmitía una sensación de desesperación excesiva. Antes me preocupaba solo por mí mismo y no consideraba las consecuencias. Sin embargo, te aseguro que nunca tuve la intención de alejarme de ti. Ella fue un éxito total. La temperatura de la segunda estaba muy baja. Experimenté temor al cometer un error, pero si me estás criticando para que comprenda tu punto de vista, ambos estamos dañando nuestra relación aún más. Una nueva grieta se formó en nuestra comunicación. Al intentar tomar otro papel, sus manos resbalaron. Por última vez. Siento un profundo amor por ti. Fue la única verdad que permaneció. Al volver a su hogar esa noche, dejó la carta en su mesita de noche. Lo observó, le echó un vistazo, pero no se le acercó. No lograba identificarlo. Me gustaría poder expresarle en voz alta, que preste atención, que escuche, que le entregue algo, lo que sea. Sin embargo, guardó silencio mientras observaba cómo se desentendía de la situación, dejaba las llaves y se marchaba durante la noche, como si no le importara en absoluto. A la mañana siguiente, la carta ya no estaba. Me gustaría pensar que eso tenía algún significado, que quizás había comprendido, que acaso, solo quizás, aún existía una posibilidad. Al verla después, con la ropa holgada y sin elegancia, su corazón se llenó de tristeza. La descubrió en la habitación, de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el vacío. Mostraba inestabilidad en su voz. ¿No tienes la intención de entablar una conversación conmigo? Elevó ligeramente la cabeza, pero no la volvió a ver. ¿Qué se debe mencionar? Su aliento se aproximó. Lo que sea. Aunque estés molesta, aún sientes amor por mí, aunque también sientes rencor. No me preocupa. Haze me saber algo. Hubo un breve instante de silencio antes de que finalmente regresara. No siento aversión hacia ti. Experimentaba un leve suspiro de alivio que desapareció en cuanto volvió a hablar. Ya no me preocupa. Siente un frío intenso en las piernas, como si estuvieran entumecidas. Intentó encontrar en su rostro alguna señal, algún indicio de aquel hombre con quien había compartido su existencia, pero ya no estaba presente. No en términos físicos, sino en el ámbito emocional. Lo más difícil fue darme cuenta de que había cometido ese error. Se aproximó con vacilación antes de extender su mano. Permaneció inmóvil, sin retroceder, aunque tampoco la sujetó. Las lágrimas se sumergieron en sus ojos. Te pido que evites llevar a cabo esta acción. Emitía un tono sereno y decidido con su voz. Ya has completado la tarea. Sintió un nudo en la garganta, pero logró controlarlo. Tengo la capacidad de mejorar. Retiró la mano al hacer la llamada. Prefiero que no superes a los demás. Deseo que sí solo para mí. Sintió un fuerte dolor en la cabeza y de repente todo se volvió borroso ante sus ojos. Sigo en pie. Exhaló con fuerza mientras sujetaba la parte posterior de su cuello. No,
Tú no lo eres. En realidad, no. En el instante en que tomaste esa decisión, te quedaste siendo de mi propiedad. Experimentó un vacío en su pecho. Entonces, ¿eso sería todo? El brazo descendió y las manos se separaron a lo largo de sus costados. Parecía tener algo más que expresar, algo definitivo, pero en lugar de eso, soltó un grito. Así es. La palabra permanecía en calma, a punto de estallar en un grito, hasta que se quebró. Ella anhelaba estar con él, deseaba aferrarse a su amor, le suplicó que resistiera, aunque no existiera motivo para hacerlo. Ya la había dejado escapar. Los días transcurrieron hasta convertirse en semanas, y éstas a su vez se transformaron en meses, sin que nada experimentara variación. El peso de todo eso seguía siendo abrumador en su pecho, apretándola al despertar por la mañana y al dormirse por la noche. Creía que el paso del tiempo sería beneficioso, que de alguna forma la tristeza sería resistente, y que la existencia la llevaría hacia adelante, independientemente de si se sentía preparada o no. Sin embargo, cada acción que emprendió solo le trajo a la memoria todo lo que ya no tenía. La tranquilidad en su piso era absoluta. Siempre he tenido dificultades para estar sin compañía. Nunca me había encontrado en esa situación antes. Siempre había una persona presente. Su marido, sus amistades e incluso él, el hombre que le devolvía la vitalidad en medio de todas las emociones negativas. Sin embargo, en ese momento, no se encontraba ninguna otra persona. Intentó acercarse a él, a quien había apostado todo, pero sus mensajes fueron los responsables de que todo se desmoronara. Había logrado lo deseado, la tranquilidad, la batalla, los instantes furtivos, pero nunca había considerado la idea de permanecer. Fue realmente complicado asimilar esa situación. Había arruinado algo concreto por algo que nunca se esperaba que perdurara. El marido, ahora su expareja, había cambiado de residencia. Él la había observado con sus propias miradas. Una imagen en las redes sociales, la cual había observado durante un largo periodo. Ya no estaba en soledad. Una dama se encontraba junto a él, con una sonrisa en el rostro, observándolo de la manera en que solía hacerlo. Su apariencia también era distinta, más liviana, más alegre, como si hubiera logrado liberarse de todo aquello que en el pasado le había retenido. Ya no formaba parte de su día a día. Y esa situación le causaba un dolor inmenso. Recordaba el momento en que se había alejado de ella, en cómo su voz sonaba tan segura al expresar que no sentía odio, sino indiferencia hacia ella. Le había rogado que permaneciera, que le otorgara una vez más la posibilidad, que le permitiera enmendar lo que había dañado. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. Ahora comprende la razón. Hay situaciones que no pueden solucionarse, heridas que no cicatrizan y lesiones que no permiten una nueva oportunidad. Durante un largo periodo, estuvo convencido de que tenía derecho a algo mejor, de que algo importante le faltaba en su existencia. Sin embargo, su acción se limitaba a llevarse lo irreemplazable y abandonarlo. Expresó que no servía para nada, que tenía el poder, que nadie estaba al tanto. Me equivoqué en todo. Una lágrima resbaló por su nariz, pero no le importaba en absoluto secarla. Después de tanto llanto, todo seguía igual. No había vuelto, no había solucionado lo que había dañado. Ya había asimilado el mensaje, aunque llegó tarde. Y lo más difícil sería tener que cargar con eso de por vida.